Seguiremos estudiando acerca de los dones espirituales, nuestro séptimo tema del día de hoy. Y podríamos volver a leer el texto de Romanos 12, que es la base de nuestro estudio. Lo voy a volver a repetir para que lo recordemos. Romanos 12, el versículo 6 al 8. Dice así la palabra del Señor, escucha atentamente. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio, en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Que el Señor bendiga su palabra. Quisiera llamar la atención en el versículo 8, el texto 8, la expresión dice que el que exhorta en exhortar. Entonces podríamos concluir que existe un don de exhortación y por lo visto es un don especial. Vamos a ver entonces en esta noche por la Escritura la importancia del don de la exhortación. Y por lo que hemos leído, es evidente que el que exhorta tiene un don especial. Vamos a recorrer entonces un poco el Nuevo Testamento para poder mencionar acerca del don de exhortación. Les invito a considerar entonces en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, y leeremos algunos versículos allí, el versículo 36 al 40 de Hechos capítulo 2. Este está en la página 132, en la mayoría de las Biblias en el Nuevo Testamento. La palabra del Señor dice así en Hechos 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús vosotros crucificasteis. Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Aquí en esta porción de Hechos tenemos las últimas palabras del apóstol Pedro predicando en aquel día de Pentecostés, allí en Jerusalén. ¿Y qué hacía Pedro? Exhortaba a los israelitas, a los judíos, en relación a la muerte del Mesías y en relación con las consecuencias que esta muerte vendrían para ellos. Fíjese que Pedro predicaba y predicaba con energía y junto con su prédica exhortaba. El concepto de exhortar nos da la idea de hablar y predicar con cierta energía, con cierta insistencia, de manera de poder despertar en los oyentes ese vivo interés en las cosas de las cuales se están hablando y se están oyendo en esa exhortación. El concepto de exhortar significa inducir a uno con razones o ruegos a que haga o deje de hacer alguna cosa. Eso significa exhortar. Y aquí la exhortación que Pablo hacía a este grupo de israelitas allí en Jerusalén, decía con estas palabras, ser salvos de esta perversa generación. Esta es una muy buena exhortación. El apóstol vio cómo 3.000 almas se convertían al Señor y luego eran bautizadas.
y añadidas a la congregación, es decir, a la iglesia del Señor. Pero quisiera subrayar estas palabras que dijo Pedro: ser salvos de esta perversa generación. Un lenguaje excelente. Habla con fuerza, habla con urgencia, habla con advertencia. Ser salvos de esta perversa generación. Aquí el apóstol Pedro no está simplemente dando un precioso discurso. Él está urgiendo a los oyentes a que hagan algo. Está apelando al corazón de ellos y ha dado razones de esta urgencia. Este es el don del que exhorta. Este no se conforma a dar un lindo discurso, un discurso apreciativo, por así decirlo. ¿Cuántas predicaciones los oyentes se han expresado diciendo: fue muy lindo la predicación, o fue un muy lindo discurso? Pero el alma que ha sido alcanzada con la palabra de Dios en su conciencia, en su corazón, no habla así, sino que el alma que ha sido alcanzada por la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, esa persona que ha oído queda afectada en su interior, queda afectado su corazón por la palabra que ha escuchado, queda totalmente impactado. Y el don del que exhorta depende de que él mismo tenga bastante conocimiento de la palabra para poder enseñar también. Porque la exhortación se basa en la enseñanza, y la enseñanza ya conocida y ya recibida. Y muchas veces el apóstol en sus epístolas nos escribe: ya sabéis, hermanos, pero os ruego. Primeramente preguntémonos, o podríamos preguntarnos, si hemos recibido la exhortación, tal como aquí dice la Escritura, a ser salvos de esta perversa generación. Esa es la exhortación de Pedro al grupo de oyentes allí en Jerusalén, judíos. Ser salvos de esta perversa generación. Es una exhortación que Pedro hacía a ellos. Pero esta palabra está inspirada, escrita en el texto para nosotros. Por lo tanto, esta exhortación también es para nosotros. Ser salvos de esta perversa generación, habla Dios hacia nuestro corazón. ¿Hemos recibido esta exhortación por parte de Dios? Aquí no se trata de ser salvos del infierno, aquí no se trata de ser salvos del pecado, aquí se trata de ser salvos de la generación que nos rodea, del ambiente mundanal, del ambiente corrupto que nos rodea por todas partes. Y lo malo, lo que causa cierta tristeza, lo que causa perturbación en aquellos que tienen cuidado de las almas. No olvidemos que hay pastores, ancianos, que velan por el pueblo de Dios y tienen el cuidado de las almas del rebaño. Y cuando ven que el ambiente mundanal, corrupto, que nos rodea por todas partes, afecta a alguno de aquel que amamos en el Señor, en este redil, ellos también en su corazón se afectan. Aquellos que dicen ser salvos o dicen ser convertidos, pero que no muestran ningún interés de ser salvos del mundo, es un peligro realmente. Aquellos que dicen ser salvos y ser convertidos y no muestran ningún interés de alejarse de la corrupción que hay en el mundo. Aquí tenemos entonces una primera exhortación en la predicación de los apóstoles.
ser salvos de esta perversa generación es una gran exhortación que Dios da al corazón de cada uno de sus hijos. El cristiano no es para el mundo. El cristiano no pertenece al mundo. El Hijo de Dios en Cristo no ha de ser un mundano, sino que ha de ser uno que es enteramente celestial. Ha de ser uno que ha de crecer espiritualmente apartado para Dios. Es uno en el cual será el depósito de los dones espirituales que el Señor ganó en esa cruz de ignominia. Qué linda exhortación tenemos aquí en la palabra, apreciados hermanos. Ser salvos de esta perversa generación. Veamos una segunda porción. Les invito a 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15. Primera Corintios 15, y leeremos desde el versículo 33 y 34. Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios 15. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra hablo. La exhortación aquí va dirigida a los oyentes en Corintios, aquella iglesia reunida en el Señor, en esa ciudad tan corrupta, tan mundana, tan cosmopolita, la ciudad de Corintios. Pero allí había un grupo de creyentes en el Señor que se reunían en su nombre. Y Pablo les exhorta. Así que este no es un mensaje lanzado así al aire. A ver quién lo puede tomar y escuchar. A ver si no es un mensaje lanzado al aire, a ver si alguien lo alcanza de ninguna manera. Es una exhortación. Y está esta exhortación en la presencia consciente de las personas que oyen esta exhortación. Y va desde su corazón, va desde el corazón del apóstol al corazón de aquellos hermanos que oían la exhortación de la palabra de Dios. Desde el corazón del apóstol al corazón de los que oyen y escuchan la palabra del Señor, aquellos hermanos en Corinto. ¿Y cuál es la exhortación que encontramos aquí? El texto 33 dice, no erréis, no erréis. He ahí la exhortación. Siempre cuando uno exhorta, está consciente de que hay una necesidad en medio del pueblo de Dios, o más bien dicho, se está en forma consciente de que existe una debilidad dentro del pueblo de Dios o en la congregación de hermanos. Se está consciente cuando se exhorta de que hay una necesidad que llenar en medio del pueblo de Dios. Por eso el apóstol dice aquí en su exhortación, no erréis. ¿Qué significa no errar? Significa dar en el blanco, ¿verdad? No errar significa no equivocarse, no olvidar el trazo por el cual deberíamos caminar. Y vosotros, hermanos, y nosotros, hermanos, me incluyo, también podemos errar. Y podemos estar equivocados también en algún asunto espiritual. Observe lo que dice el apóstol aquí en el texto 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
las malas conversaciones, es decir, lo que se conversa primeramente en medio del pueblo de Dios. Muchas veces las conversaciones en medio del pueblo de Dios son muy livianas. Las conversaciones entre reuniones o después de la reunión, esas conversaciones que quitan todo el valor de lo que se ha escuchado acerca de la palabra del Señor. A veces la conversación no muestra ningún interés en la palabra de Dios, que se ha escuchado o se está escuchando. En otras palabras, el apóstol está diciendo aquí que no se conversa de las cosas santas, de las cosas espirituales. Cuando nos reunimos en el nombre del Señor Jesús en un culto solemne, con gozo, con alegría, con apreciación, con amor, con ese afecto apreciativo hacia los hermanos, en verlos, en abrazarlos, en que nuestras oraciones, como orábamos hoy día al comenzar nuestra reunión hoy, orar por aquellos hermanos que están enfermos, en dificultades y posterior verles repuestos, o aquellos verles que nuestras oraciones han cubierto sus necesidades y las dificultades por la gracia de Dios. A veces nuestra conversación es de cualquier cosa en la reunión, así como los mundanos suelen conversar en el mundo. Preciados hermanos, no estoy tratando de herir a nadie, ni estoy tratando de hacer ninguna división en ese sentido. Solamente estoy manifestando lo que la palabra del Señor nos dice. Estamos tratando de elevar nuestra vida espiritual. Estamos tratando de elevar el nivel de nuestra vida espiritual. Y ese es el objetivo de la exhortación en la palabra del Señor. El texto 34 dice aquí de 1 Corintios 15, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra hablo, dice el apóstol. Qué triste, qué serio, qué solemne. La escritura exhortada a los hermanos de Corintios por Pablo en aquella época. Velad debidamente y no pequéis o no erréis. Algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra os hablo. Era tanta la diversidad de conversaciones no espirituales que habían en la asamblea de Corintios, que Pablo le tienes que exhortar de esta manera. Y le exhorta con la convicción de que algunos no conocen a Dios. ¿Conoces a Dios? Pregunto, ¿cuánto tiempo pasas en su presencia? ¿Cuánto tiempo pasas escudriñando la Escritura para oír su voz? Qué solemne es la Escritura, apreciados hermanos. Algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra os digo, dice el apóstol. Aquí hay una exhortación tremendamente espiritual para nuestras vidas y vigente aún en el día de hoy. Veamos un segundo punto al respecto. En Efesios, capítulo 4. La epístola a los Efesios, capítulo 4, por favor. Leeré desde el versículo 20 al 24. El apóstol Pablo dice así en Efesios 4. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad.
Qué bien se expresa el apóstol aquí inspirado, ¿eh? Ciertamente él usa el lenguaje apropiado, justo, usa el lenguaje y las palabras en la medida de la necesidad que tenía los hermanos que se reunían allí en el nombre del Señor Jesús ahora en la ciudad de Éfeso. Ciertamente que estas palabras justas, ni más ni menos, las adecuadas para hacer la exhortación, está inspirada por el Espíritu Santo. Habéis oído, dice el apóstol, y habéis sido por él enseñados. Habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¿Cómo podemos ser enseñados por él, por el Señor Jesús? Para poder ser enseñados por el Señor debemos leer los evangelios y gozarnos de la compañía leyendo los evangelios del Señor y aprendiendo cada uno de los eventos que hay allí. Hay una clase en el seminario en el cual debería ser una clase, pero especial. Déjeme decirle, apreciado hermano, que cuando yo estudiaba en el seminario, precisamente con nuestro hermano Nadir Carreño, las clases de vida de Cristo eran las más preciosas y atesoradas en mi corazón. Siguiendo cada evento y cada circunstancia, conociendo el corazón y la vida del Señor Jesús, para poder yo seguir sus pisadas. Pero aquí el apóstol exhorta, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. Y luego exhorta que en cuanto a la más pasada manera de vivir, debemos despojarnos, desvestirnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, es decir, deseos engañosos. ¿Cuáles deseos engañosos podríamos decir? Bueno, el carácter, nuestras costumbres o hábitos, lo que el mundo nos rodea, el yo que está en nosotros. Hay mucho que desvestirse, ¿verdad? Despojaos. La figura es quitarse una vestimenta para poder vestir otra vestimenta. Y aquí el apóstol exhorta. El viejo hombre no puede servir a Dios. El viejo hombre no puede adorar a Dios. El viejo hombre no puede ser útil para la obra en las manos del Señor. Despojados del viejo hombre, dice, desvestidos. Ciertamente que este despojo no puede contribuir a una felicidad en nuestras vidas, va a ser un esfuerzo. Pero el despojarse y vestirse en el nuevo hombre va a traer un gozo a la iglesia y va a traer una felicidad a nuestro corazón. La parte positiva es que somos renovados en el espíritu de vuestra mente y nos vestimos del nuevo hombre. Y ese gozo nos da a ver nuestro progreso espiritual. Los hermanos van a ir viendo nuestro progreso espiritual. Y cuánta alegría nos da cuando oímos que los hermanos andan en la verdad. Y cuánta alegría espiritual nos da ver a un hermano nuevo, vigoroso, lleno del Espíritu Santo y refleja en su vida aquellos dones que el Señor le ha dado. Y aquel hombre nuevo es creado en justicia y en santidad de verdad. Dos características de un hijo de Dios. En justicia, justificado. Y en santidad, apartado por la verdad. Veamos los textos aquí en Efesios, también en Efesios 4, el versículo 29 al 32. Versículos 29 al 32. ¿Qué dice el apóstol? Otra exhortación. ¿Qué dice?
ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Qué preciosa exhortación por parte del apóstol. Y pareciera que lo dijo como un susurro. A mí se me imagina que está en la tarima allí, en la iglesia de Éfeso, y lo está hablando como un susurro, como un amor, para luego escribirlo. Ninguna palabra torpe. Esta palabra torpe significa una palabra corrompida, una palabra deshonesta. Ninguna palabra corrompida de las que se hablan en el mundo, ninguna palabra deshonesta salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. Es decir, este es el reflejo, este es el efecto de alguien que se ha vestido como un nuevo hombre en Cristo. Ninguna palabra corrompida o deshonesta salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes, siempre o en algunos momentos. Yo creo que siempre, porque va a reflejar su carácter, para que dé gracia a los oyentes, en su trabajo, en su hogar, con los vecinos, con los amigos. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. No olvidemos que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en nuestras arras de la herencia es la garantía para el día de la redención, dice la Escritura. ¿Y qué significa no contristar? Significa no afligir, no entristecer, no apesadumbrar, es decir, no apagar. Con nuestra carnalidad apagamos, contristamos, entristecemos al Espíritu de divinidad que mora en nosotros. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sed quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed benignos los unos, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó. Qué preciosa exhortación del apóstol, aún vigente para nuestras vidas. Dios sabía y Dios sabe cómo es nuestro corazón. Aún la palabra del Señor vigente en esta exhortación para nuestras vidas. Esta pequeña porción revela la diferencia que hay entre un mundano y un hijo de Dios. Entre uno que no es convertido y uno que es convertido en Cristo. Uno que no es creyente y uno que se dice ser fundamentalista y creyente en Cristo. Aquí está la diferencia. Subraye su Biblia, apreciado hermano, apreciada hermana, en esta exhortación que hace la palabra de Dios. Veamos a otra porción. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, y leeré ahí los versículos 10 y 12. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, el texto 10
al 12. Dice la palabra del Señor: vosotros sois testigos, y Dios, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros que creísteis, así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como el Padre a sus hijos, y os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Otra exhortación del apóstol Pablo, ahora a los hermanos que se reúnen en el nombre del Señor Jesús allá en Tesalónica. Pablo dice: vosotros sois testigos, y Dios, de cuán santa y justa, equilibrada, santa apartada del mundo, justa, equilibrada e irreprensiblemente nos condujimos. Aquí la palabra conducir significa nos comportamos con vosotros que creísteis la palabra de Dios. Y así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, de qué manera lo hacía el apóstol, como un padre a sus hijos. Qué amor, qué amoroso, qué ternura de corazón, cómo lleno del Espíritu Santo. Ese es el efecto del Espíritu en el corazón de un hombre. Es el amor, es su ternura, es su sensibilidad espiritual. Exhortaba y consolaba como un padre a sus hijos. Y os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Como es digno de Dios. Aquí la palabra protestábamos se debe entender como nos encargábamos. Y cómo nosotros nos encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. La verdad que el apóstol hablaba con autoridad. No solo con la autoridad de apóstol, sino también hablaba como una autoridad de un padre a un hijo. Para que aquellos hijos espirituales que estaban allí en Tesalónica, aunque no todos allí consideraban las palabras de sus padres espirituales, él le exhortaba como un padre a sus hijos, pero no todos obedecían aquellas palabras de la manera con que el apóstol exhortaba. Su exhortación era que anduvieseis como es digno de Dios. Dios nos ha salvado en Cristo y nos ha dado una dignidad que nosotros no teníamos ni merecemos. Y nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, dice la Escritura, porque no le conoce a Él. Y es una dignidad muy grande ser llamados hijos del Rey, hijos de Dios. Les invito ahora a 1 Tesalonicenses, el capítulo 4. Vamos a leer ahí los primeros 3 textos. ¿Qué dice allí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4? Dice: resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso, su propio vaso, en santificación y honor. Qué exhortación más oportuna y profunda y prudente y directa a nuestro corazón. Yo podría preguntar, ¿nos gusta que nos exhorten? No mucho, ¿verdad? ¿Nos agrada que nos tiren las orejas? No. ¿Apreciamos cuando nos exhortan?
no somos muy apreciativos de las exhortaciones. Cuando nos ruegan, nos damos cuenta de que cuando nos exhortan es para nuestro bien, que cuando escuchamos la palabra de Dios, la exhortación que allí Dios nos da es para nuestro bien, es para nuestro beneficio. Esta era la costumbre del apóstol Pablo, el más utilizado de todos los siervos de Dios en los tiempos apostólicos. Dice en el texto 1, resta hermanos que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús que de la manera en que fuisteis enseñados, o sea, de la manera en que fuisteis enseñado y aprendiste. Porque el apóstol aquí está repitiendo exhortaciones que ya él había hecho y había enseñado a los hermanos de allí de Tesalónica. Que de la manera en que fuisteis enseñado de nosotros, de los apóstoles, de cómo os conviene andar, es decir, cómo nos conviene conducirnos en nuestra vida espiritual. Fueron enseñados por los apóstoles y agradar a Dios. Y así vayáis creciendo. La verdad que cuando uno exhorta la palabra del Señor, o el que exhorta la palabra del Señor, debe partir exhortándose a sí mismo. El que exhorta tiene que saber que sus exhortaciones van respaldadas con su propio comportamiento, con su propio ejemplo. Y el apóstol decía aquí, y dice, de la manera que aprendisteis de nosotros, que de la manera que fuisteis enseñados o aprendiste de nosotros de cómo os conviene andar y agradar a Dios. Las exhortaciones que hacía el apóstol iban acompañadas con su ejemplo, con su propia vida espiritual. Era un ejemplo en el Señor. El que exhorta, la verdad que no debe cansarse en exhortar, sino que debe siempre rogar y exhortar en el Señor. Y es parte de la predicación del Evangelio, del que profetiza. No olvidemos que en 1 Corintios 14 tenemos que aquel que tiene el don de profecía, ese don de profecía tenía 3 características. Dice en 1 Corintios 14, el texto 3, lo voy a leer. Dice, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. O sea, la exhortación es parte de aquel que profetiza la palabra del Señor, de aquel que predica la palabra del Señor. Y toda predicación tiene estos 3 elementos: la edificación, la exhortación y la consolación. La edificación, entiéndase, en la enseñanza. Entonces, toda predicación de aquel que predica debe tener estos 3 elementos: la enseñanza, la exhortación y la consolación. Así que el que exhorta debe siempre rogar y exhortar en su predicación y abundar más y más en el Señor y así ir creciendo. Y podríamos preguntarnos, ya que el apóstol aquí así lo expresa en el texto 1 de 1 Corintios 4, así vayáis creciendo. ¿Y nosotros vamos creciendo o estamos estancados? ¿O estamos disminuyendo? ¿Cuánto progreso hay en nosotros, en nuestra vida espiritual? Progresar espiritualmente, no en el conocimiento de la Escritura. Por supuesto, es necesario, pero no se trata de algo intelectual, se trata de algo que tenemos que vivir espiritualmente. ¿Cuánto progreso espiritual se puede observar en mi vida? ¿Cuánto progreso espiritual observan otros de mis hermanos de mi vida?
en nuestro comportamiento, en nuestro lenguaje, en nuestra actitud espiritual. Aquí el texto 2 y 3 de 1 Corintios 4 dice, porque ya sabéis qué mandamientos os dimos en el Señor. Estos tesalonicenses, tenían que ir creciendo en aquellos mandamientos que ellos sabían que se les había dado en el Señor Jesús. Porque la voluntad de Dios es que es vuestra santificación, el apartarse, que os apartéis de fornicación, y que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso, su propio cuerpo, su propia vida, su propio recipiente, en santidad o en santificación y honor. Su propio recipiente, su propia vida apartada y con honor. Una linda exhortación, apreciados hermanos. Debemos observar y aprender aquí la dignidad del lenguaje. La dignidad del lenguaje. Veamos en segunda, por favor, en 2 Timoteo. Otra palabra de exhortación por parte del apóstol. Ahora exhorta a su querido y apreciado y amado discípulo, el joven Timoteo. Timoteo tendría que haber tenido unos 40 años, pero joven espiritualmente en el Señor. El capítulo 4 de 2 Timoteo, los 2 primeros versículos dicen así: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instéis a tiempos y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Observemos la dignidad del lenguaje, apreciados hermanos, del texto inspirado por el divino autor. Que instéis a tiempos y fuera de tiempo. Requiero yo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los muertos y a los vivos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que requería el apóstol? ¿Qué requería el apóstol en Timoteo, en el joven Timoteo? Que predicara la palabra, que instéis a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? Que hablara la palabra, que predicara el evangelio, cuando convenía y cuando no convenía. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, convenientemente e inconvenientemente. Es decir, si quieren escuchar o no quieren escuchar. ¿Qué requería el apóstol de él? Que predicara la palabra de Dios. Muy hermoso es este don de la exhortación, la verdad. El apóstol lo tenía. Quiere el Señor que muchos de nosotros practiquemos este don de la exhortación. Pero ¿sabemos lo que es ser redarguido o reprendidos o exhortados? Déjeme decirle, apreciado hermano y hermana, que el viejo hombre no le gusta la reprensión y no le gusta al viejo hombre la exhortación. Pero la Escritura nos muestra que en el primer siglo era muy normal, muy correcto el ser exhortado para el bien de los hijos de Dios y para el bien de la iglesia del Señor. Aquí mismo en el capítulo 4 de 2 Timoteo, el versículo 3 al 5, mire lo que dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Por eso el apóstol exhortaba a Timoteo en este caso, de predicar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y que instara, ¿no es cierto? Y instara la palabra de Dios, tal como dice, instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus
concupiscencias o deseos. ¿Y qué harán esos maestros? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, vela en todo, le dice al joven Timoteo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué clases de cristianos serán estos? Ser sobrios. Digo yo, ¿qué clases de cristianos serán aquellos que no sufrirán la sana doctrina? Se dirán creyentes en Cristo y no sufrirán la sana doctrina. Y estos grupos que no sufrirán la sana doctrina tienen el comezón de querer oír y se amontonarán alrededor de maestros conforme a sus deseos. ¿Qué clases de creyentes serán estos? ¿Apartarán el oído de la verdad o apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas? ¿Vendrán tiempos peligrosos? Ciertamente que sí. ¿Qué clase de grupos serán estos? Ya vemos por ahí grupos modernistas que dicen ser o utilizan el nombre del Señor Jesús para ser más exactos. Dicen ser creyentes en Cristo, pero vemos que su vida espiritual y la realidad de cómo se juntan y el nivel del estudio no es sana doctrina. Por lo tanto, vendrán tiempos. ¿Qué grupo más terrible será aquellos que no sufran una sana doctrina? Y nosotros tenemos el gozo, el privilegio de poder reunirnos en el nombre del Señor Jesús a estudiar y a escuchar la palabra de Dios y a estudiar en un seminario con sana doctrina, apreciados hermanos. ¡Qué bendición más grande! Y pareciera que perdiésemos el tiempo. Pareciera que algunos pierden el tiempo. Veamos otro punto de exhortación del apóstol, apreciados hermanos, el último punto en Tito, la epístola a Tito, el capítulo 2. La epístola a Tito, capítulo 2. Y leeré allí dos exhortaciones que hace el apóstol en el capítulo 2, en los versículos 6 al 8. La palabra del Señor dice así: exhorta a sí mismo a los mancebos a que sean comedidos, mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad y gravedad, palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Una exhortación ahora del apóstol Pablo al joven Tito, que así como a Timoteo lo envió a Éfeso, a Tito lo envió a la isla de Creta. ¿Y cuál es la exhortación aquí al joven Tito? Exhorta a sí mismo a los mancebos. Los mancebos son los jovencitos. Estos jovencitos exhorta a que sean, ¿de qué manera? Comedidos. ¿Qué quiere decir la palabra comedido? Exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, sabios, jóvenes prudentes, sabios, sobrios, santos. Son adjetivos que corresponden a un joven cristiano. ¿Hay algún joven que nos escucha y que es salvo en el Señor, en Cristo? Amén. ¿Y que es cristiano? Observe lo que dice al Señor. Comedidos, significa un joven prudente, sabio, sobrio. ¿Qué significa ser sobrio? Serio, santo, apartado.
son los adjetivos que tiene la palabra del Señor para los jóvenes. Palabra sana, irreprensible, que el adversario no se avergüence, que siempre tengan palabras sanas en sus corazones e irreprensibles, y que no haya nadie, no teniendo mal ninguno que decir de ellos, de esos jóvenes, de esos jóvenes. La verdad que el ser cristianos, apreciados hermanos jóvenes, es algo serio, es algo solemne, es algo íntegro, es algo recto, es algo honroso, es algo digno en el Señor. La exhortación, un don que hemos leído y hemos hablado hoy día. Tal como dice, ¿no es cierto? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, y el que exhorta en exhortar. El que reparte, hágalo en simplicidad, y el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, qué don más maravilloso, realícelo con alegría.